en esta oportunidad para presentar un hermoso libro, La princesa que ríe de día y llora de noche, de la escritora Melissa Bacon-Giove, que a mi lado. Y esta presentación estará a cargo del sociólogo de la Universidad Católica y crítico literario también, Javier Garvin Pruebata, de quien habla Ricardo Vigo Villafañez, director de la revista Corona Literatura, y al final palabras de la autora, de Melissa. Javier Garvin es editor de la revista Corona Literatura, tiene algunos libros inéditos, muchísima crítica literaria y crítica cultural, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Hacer literatura infantil hoy es posiblemente bastante más difícil que hacerla antes, en el sentido de que ahora hay mucha competencia, se ha puesto de moda la literatura infantil por una serie de razones, hay más cantidad y no necesariamente más calidad, pero yo creo que sí hay una diversidad de puntos de vista y podemos quizás decir que estamos viviendo una primavera de la literatura infantil hoy en el Perú. Y lo importante es que se están abandonando las viejas temáticas, los viejos estilos y los viejos prejuicios de literatura infantil, ¿no? La literatura de la casita, el perrito, la florcita, ¿no? Que están pasando mejor vida, ¿no? Por una literatura distinta que habla de cosas más reales, pero no menos intensas, más terribles, pero no menos sensibles, que posiblemente a mi generación podía parecerles raras, bizarras, extrañas, pero que a las nuevas generaciones, por una serie de motivos, ¿no? Las nuevas generaciones de niños en el Perú tienen una pangea multimedia, con unos marcos de percepción más bien audiovisuales, y donde la letra, la palabra escrita, más que el primer paso del conocimiento, ya es uno de los varios pasos, de los varios caminos del conocimiento y de interpretación que tienen los niños y los jóvenes de hoy, para bien o para mal. En ese sentido, con ese nuevo consumidor, hacer literatura infantil pues es bastante más difícil, ¿no? Imagínense, ya la florcita, el perrito no pueden competir con los animes, los mangas, la enorme recapitula de películas y de series animadas que llenan al niño de un montón de referencias. Entonces hay que ponerle las pilas y hay que ver cómo se responde desde la palabra escrita, desde el libro, frente al nuevo marco de percepción de conocimiento que tienen y de entretenimiento, obvio, que tienen los niños de hoy. En ese sentido, la presencia de nuevas narradoras siempre es estimulante, más aún si su discurso proviene de una interacción con otras realidades, por ejemplo, este Perú profundo, tan cercano pero tan desconocido, y que pueden proponer otros discursos. En ese sentido, por ejemplo, el cuento del cual el libro lleva el título, ¿no? La princesa que ríe de día y llora de noche, es un cuento interesante porque tiene unos discursos que parten de la selva del Perú, de la Amazonía peruana, es el referente, lo cual ya es bien saludado, ¿no? Ustedes no se pueden imaginar la riqueza que tiene el interior del país en cuanto a historias, mitos, leyendas, y sin embargo lo poco que conocemos, ¿no? Es ese colmo de que nuestros niños pueden llegar a la adolescencia y no saben, por ejemplo, ni siquiera saludar en quechua, por poner un ejemplo, ¿no? Y que es saludar después de que los nuevos cuentos vengan desde el interior. Entonces, es por ejemplo un cuento que tiene una referencia en la Amazonía, pero que tiene temas recontraclásicos, ¿no? Es decir, la idea del amor con barreras, del amor adolescente, del padre prohibidor, de este amor reprimido. Bueno, no le voy a contar la historia, pero es más o menos una hermosa princesa que el padre la encierra en una catarata, ¿no? La idea de la catarata, para quienes hayan conocido la zona rumba del Perú, la selva alta, ¿no? Está llena de cataratas hermosísimas, ¿no? Entonces, una catarata encierra a la hija para evitar de que ella se fugue con el amor de sus amores. Es un gran guerrero, ¿no? Y básicamente en torno a eso, a esa idea de qué hace la princesa para liberarse, qué hace el guerrero para liberarla, es la trama general de la historia, pero que es una trama que nace del Perú, pero que tiene aspectos universales.
Yo rescataría tres cosas, cuatro quizás. Por un lado, la idea del amor adolescente, que es un tema que antes era prohibido en los textos infantiles, pero que no, o sea, ya creo que conforme pasa el tiempo vemos de que el erotismo no tiene nada de prohibido en el mundo infantil, ni mucho menos en una narrativa, incluso preadolescente, ¿no? Bienvenido sea. Después, aspectos muy propios de esta literatura masónica, la idea de una catarata, que además es una catarata sanadora, una catarata mágica que sana a las personas, o la idea de que también esta catarata produce un agua con miel que reciben con gozo los niños. Y después también una cosa que antes podría haber sido prohibida, motivo de escándalo en la narrativa infantil, pero que no, acá se ve con toda naturalidad, y es el uso de la ayahuasca, ¿no? El guerrero, para comunicarse con la princesa, toma ayahuasca, ¿no? Uno ve la ayahuasca como algo, que es la droga, que debe ser prohibido, que es todo lo demónico que puede existir, y no, simplemente engarza la tradición de la ayahuasca dentro de esa tradición, de ese conocimiento del Perú interior, en la cual el ayahuasca o el sandero, o poner dos alucinógenos conocidos, no tienen nada de malo, no tienen nada de prohibido, nada de adicción, sino por el contrario, son entendidos ni siquiera como droga, ¿no? Son entendidos como un vehículo para acceder a espacios, a mundos en los cuales la razón teóricamente no puede entrar. Y aquí también finalmente algo muy simpático en este cuento. Los dos personajes tienen son dos arquetipos, ¿no? Iris, la hermosa princesa, que es la sensibilidad, que es la sensibilidad que busca la paz, que busca la bondad, que en ella se recibe. Y por otro lado, el valiente guerrero, ¿no? Incainuna, que es la razón, ¿no? Es decir, lo que en teoría es lo contrario, ¿no? La razón, la idea cartesiana del personaje, que quizás tenga algo que ver también, y quizás eso tiene que ver mucho con la sentencia profesional de la autora, ¿no? El sentido de lo que los griegos llamaban lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Es decir, lo apolíneo, que era la razón, la asertividad, incluso dentro de las artes, y lo dionisíaco, que era el gozo, el placer, ¿no? Y en cierta manera hay también una suerte de dos paradigmas distintos en estos dos personajes: un personaje que es todo belleza, todo bondad, todo sentimiento, y otro personaje que es el uso de la razón, ¿no? El que trata de buscar cómo liberar a esa princesa, y que justamente en uso de esa razón utiliza fórmulas mágicas para poder acceder a lo que la razón le impide. Y finalmente el corolario es la idea del amor liberador, con esas palabras, en ese sentido, ¿no? Es el amor lo que todo lo puede, es el amor lo que todo lo libera, y el amor en el sentido más claro del término, ¿no? Que es el amor entre un hombre y una mujer, es la princesa y el guerrero, ¿no? No es tanto el amor infantil ni el amor filial, sino es el amor natural, en términos de carne y hueso. Tantas ideas en un cuento tan pequeño, es un cuento que no tiene más de 4 páginas. Yo saludo también eso, porque los verdaderos cuentos infantiles son los que dicen 2 o 3 cositas, suponiendo que el niño sea un subnormal, un retrasado que solamente puede entender 2 o 3 cositas. No, dice más cosas, tiene varias lecturas. La literatura infantil que necesitamos debe tener varias lecturas, no solamente para que lo lean los niños, también para que lo leamos nosotros y también lo disfrutemos. Nada más y muchas gracias. Gracias, Javier. Javier ha hecho una lectura del cuento que lleva por título el libro, ¿no? La princesa que ríe de día y llora de noche, porque le ha parecido el más destacado del libro. Yo quiero hacer un pequeño panorama de este libro dentro del desarrollo de la literatura masónica y literatura infantil específicamente. Veamos, en primer lugar, un share. Estamos organizando con algunas universidades de Loreto, de Ucayali y de San Martín el primer coloquio internacional de literaturas amazónicas, que será aquí en la Casa de la Literatura el 3 y 4 de agosto de este año. Entonces hay un interés creciente por la literatura amazónica en la cual se engarza este libro. ¿Por qué razón? Porque precisamente la literatura amazónica ha sido la cenicienta de la literatura peruana. Casi no se la ha tomado en cuenta en el canon literario peruano, y aún ahora, a pesar de tener nombres resaltantes, realmente importantes,
todavía sigue siendo apartada. Ese fenómeno ocurre también dentro del panorama de la literatura infantil. La literatura infantil en el Perú ha empezado a tener un despegue desde hace no menos de 10 años, debido principalmente a lo siguiente. Se ha tenido en cuenta que la lectura de libros en los niños es desastrosa en el país, ¿no? Estamos casi en el último lugar en el mundo, no solo en lectura de libros, sino también en comprensión lectora. Es decir, el niño que lee no entiende lo que lee. Pero esas son generalizaciones que más o menos obedecen a una política de Estado que ha abandonado absolutamente la educación a su suerte, a tal punto que son los colegios privados los que de alguna manera están haciendo lo que el Estado debería hacer, y ni siquiera al mismo nivel. A tal punto que la región que está en el peor nivel es precisamente una región amazónica, como es Loreto, que está en último lugar en lo que es comprensión lectora, comprensión matemática. Entonces, estamos ante una situación educativa bastante grave. Si bien es cierto, San Martín no tiene la desdicha de tener ese último lugar como lo tiene Loreto, pero igual la educación está en situación de emergencia. La literatura infantil entonces ha surgido como una respuesta no de exigencia literaria, sino de exigencia académica, de exigencia pedagógica, para tratar de cubrir estas ausencias de lecturas en los niños. Bien, y eso significa que debido a que no hubo una exigencia literaria sino pedagógica, han surgido una enorme cantidad de libros de literatura infantil en la que la mayoría de veces se trata al niño como un retardado mental. Es decir, el niño no puede entender cosas inteligentes, el niño solo puede entender si le hablas de la mariposita, que siguió el arbolito y el solcito y nada más, ¿no? Entonces, tratar al niño como un retardado mental ha dado las consecuencias que tenemos. A pesar de que hace aproximadamente 10 años se está desarrollando literatura infantil, los niños están leyendo más o menos, los resultados no son los esperados. Cuando el Estado o el Ministerio hace calificaciones sobre comprensión lectora, hay, podríamos decir, 3 elementos que son importantes en la comprensión. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro, la comprensión literal consiste en que el niño entiende lo que el texto dice de manera literal. El caballo blanco de San Martín, ¿de qué color era el caballo blanco? Pues era blanco. Ya, esa es la comprensión literal. Hay una comprensión adicional que tiene que ver con ideas un poco más complejas, que, por ejemplo, por qué el caballo corrió hacia determinado lugar, y el niño tiene que explicar por qué. Ese es un nivel intermedio. La mayoría de niños están todavía en el primer nivel, en el nivel literal, ¿no? Para que vean ustedes el nivel en el que nos encontramos. Hay un tercer nivel de comprensión lectora, que es el valorativo, el explicativo, el interpretativo, en el que el niño puede explicar por qué ocurren las cosas, por qué ocurren los hechos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el debate entre Apolinio Dionisiaco, el bien y el mal, la razón y la sinrazón, ocurren en este cuento? Y eso solamente va a ocurrir, es decir, solo podemos exigirle al niño ese tipo de lecturas cuando nos enfrentemos a libros que nos dan esas posibilidades. Y acá llego, bueno, ya hice un panorama un poquito largo, pero acá llego a este libro. Precisamente La princesa que ríe de día y llora de noche es uno de esos libros que son capaces de exigir lecturas múltiples, ambivalentes a los niños. Una de las cosas que yo siempre he exigido, pedido de la literatura infantil, es que no sea la literatura azucarada, sosa, de dar a los niños, para que no entienda casi nada en el fondo, sino una lectura crítica, porque la crítica de la sociedad, de los problemas de la familia, también puede y debe darse desde pequeños, desde la literatura infantil y juvenil. Les voy a poner como ejemplo algunos de estos cuentos. En realidad me ha gustado el primer cuento, el Chuyachaki, un cuento. La autora lo que hace es transforma el origen legendario del Chuyachaki por si acaso en Lima el Chuyachaki lo entiende como una especie de demonio, ¿no? De ser del mal, maligno, una metáfora del diablo católico, mientras que en la Amazonía no es para nada eso, ¿no? Sabemos que es una especie de personaje extraviador. Cuando uno se interna en la selva, pues se aparece el Chuyachaki para extraviarlo, básicamente, no para aterrorizarlo, demonizarlo.
Y el origen que da la autora es que el origen del Chuyachaki es que ha sido golpeado por las infamias de los niños, ¿no? El Chuyachaki, fíjense la interpretación que da la autora. El Chuyachaki es un niño que no es normal porque tiene los pies chuecos, entonces sufre la burla y lo que hacen los padres es dejarlo a la orilla del bosque y el Chuyachaki se mete a la orilla del bosque y ahí surge la leyenda. Todo el mundo habla mal de él. El origen del Chuyachaki, el origen del personaje es una minusvalía del personaje, ¿no? Entonces allí la autora ya nos está metiendo en el problema de la diferencia de personas. Y luego viene la explicación de la leyenda que ya todos conocemos sobre el Chuyachaki, y lo curioso es que a pesar de la minusvalía del personaje, hay otro personaje que es la torcasita que se enamora, una torcaza que se enamora del Chuyachaki. Y acá también hay otro elemento, debido a la curiosidad de la torcaza que quiere conocer más mundo, se aleja del Chuyachaki, hay un malentendido. Yo sé que les estoy contando la historia, pero quiero explicarlo de alguna manera, cómo la autora va desarrollando personajes que representan arquetipos, que representan valores, ¿no? Arquetipos como la minusvalía, valores como la confianza, la curiosidad, incluso hasta que se logra el equilibrio de esa relación entre la torcaza y el Chuyachaki. Es en todo caso una búsqueda de sentido a las situaciones en que los personajes, o en este caso los seres humanos, si ya lo interpretamos, van a lograr tener las mismas emociones que cualquier persona normal. Como si la autora nos dijera que no importa la minusvalía, no importa ser un Chuyachaki y tener los pies chuecos, igual puedes lograr alcanzar a tener una vida normal. Y hay otro cuento, me encantaría que tú lo analizaras y lo explicaras, que es Las aventuras de Chichi, la tetita complejada. Sí, es la historia de una tetilla, una chichi. Sí, pues, no sé cómo decirlo en limeño, pero que quiere ser grande, ¿no? Quiere ser admirada, observada, deseada. Y recurre a refugios como colocarse cosas encima hasta que le hacen ver pues que ya te va a llegar el tiempo, y cuando le llegue el momento de crecer le ocurre lo contrario, ahora quiere ocultarse. Entonces observen cómo, a lo que voy es a lo siguiente. En este libro la autora desarrolla elementos críticos, analiza las conexiones del crecimiento personal, no es para nada ingenuo, y nos da respuestas risueñas en la mayoría de casos. Y yo me he reído con este cuento porque es gracioso cómo la chichi quiere crecer y cómo una chichi ya viejita, y por acá la descripción es graciosa, bueno, una chichi anciana, ¿no? Ya arrugada, le explica y le dice que ya te va a llegar el momento, ten calma, y creas un neologismo, pecisbaja. Ella iba pecisbaja, o sea, con el pezón bajo, pecisbaja. Uno va cabizbajo con este caso pecisbaja. Sí, y estudia los complejos de crecimiento, aunque hay elementos católicos que a veces se meten y que interrumpen la visión más o menos clarificada que tiene la autora, y sin embargo el cuento se convierte en una expresión redonda de lo que puede ser una charla, no sé si decir una charla, pero que puede ser en todo caso una conversación sobre el crecimiento personal. Si bien es cierto, nos puede estar diciendo que el crecimiento biológico es natural, hay que esperar, nos va a llegar nuestro tiempo, pero también nos está hablando de la madurez emocional. Yo creo que más mediante el usar el instrumento biológico de la chichi nos está explicando la madurez de las personas, de una niña en este caso, ¿no? Bueno, me gustaría seguir hablando de los otros cuentos de esta manera, pero yo resumiría el hecho de que los personajes representan valores, representan situaciones sociales, representan edades incluso, que entran en conflicto. Eso es lo más interesante, y creo que este es un libro que puede provocar muchas respuestas en las lecturas que pueden dar los niños. En ese sentido es un aporte a la literatura infantil
porque ya no es la literatura infantil sosa para retardados que nos da la mayoría de libros, sino es una literatura inteligente y mucho más inteligente si es que viene de la Amazonía, como ustedes saben, y mucho más si viene de San Martín, la madre de la cultura amazónica, ¿no? Y que en estos momentos está gozando de un buen despertar, porque tienen la suerte de tener un gobierno regional que está apoyando la literatura. Hemos tenido la suerte de releer otra vez los cuentos amazónicos de Humberto del Águila, por ejemplo. Por si no lo saben, Humberto del Águila publicó sus primeros cuentos en los años 20, justo en el diario en los años 20, justo con César Vallejo, Abraham Valdemar, o sea, es uno de los fundadores del cuento peruano, pero su libro lo publicó recién en el año 58 en Madrid. Entonces tenemos un clásico de la literatura peruana, pero que aún no se ha reconocido y que ha sido reeditado su libro, entre otros libros, ¿no? Hasta esta antología literaria sanmartinense que nos está regalando el grupo Resistencia. ¿Tú perteneces a Resistencia? No. Ok, también de Resistencia. En todo caso, lo que les estoy diciendo es que hay un fuerte despertar literario desde hace mucho tiempo y felizmente ya se produce. Ahora paso a las palabras a Melissa Beco, que es licenciada en Psicología, con experiencia en el ámbito clínico, especialmente en el trabajo con niños y adolescentes de alto riesgo. Bueno, acá dice que emplea como alguna de sus herramientas terapéuticas y preventivas los cuentos y los títeres. De repente a eso se debe, ¿no? Este tipo de cuentos que hemos analizado, y actualmente se desempeña en la unidad de asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público de San Martín. Fuertes aplausos para la doctora. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta, hay muchas personas que hace tiempo no veía, de verdad estoy emocionada de que estén aquí. Bien, voy a comenzar contándoles un poco cómo empecé con esto de escribir cuentos. Era un 1 de enero del año 2009, yo estaba acompañada por mi hijita Ariana. La verdad es que ese día no me sentía muy bien, estaba un poco aburrida, desanimada, porque pensaba que no tenía proyectos interesantes para ese año que empezaba. Entonces mi hijita me pidió que le narre un cuento. Yo le pregunté sobre qué quería que se trate ese cuento, y ella, que todavía lactaba y adoraba su tetita, me pidió que le cuente sobre una tetita, y así salieron las aventuras de Chichi. Desde aquel momento me empezó a picar el bichito por escribir cuentos, ya que por un lado me hacía sentir bien el hecho de poder expresarme, y por otro lado me pareció una buena forma de llegar a los demás, porque los cuentos generalmente tienen una trama muy sencilla y están cargados de arquetipos y símbolos que hacen que las personas imaginen colores, sonidos, formas y los contacten con lo relevante de lo que escuchan, es decir, captan el mensaje con mayor facilidad que en otro tipo de escritos. Además, como señala Alejandro Jodorowsky, a un nivel inconsciente surge la identificación de la persona que escucha el cuento con el protagonista del mismo, e incluso una suerte de vinculación de su propia vida con la historia que se relata, aunque pueda parecer lejana. De tal forma que, aunque aparentemente esta persona está en un rol muy pasivo, simplemente el de escuchar, en realidad su mente está muy activa buscando alternativas de solución a la situación que se presenta en la historia, lo cual lógicamente también le puede servir para solucionar situaciones complejas de su propia vida. Los cuentos desde siempre han constituido un recurso metodológico importante para transmitir creencias y valores. En el campo de la psicología también muchas personas lo han empleado. Uno de los pioneros en esto fue Milton Erickson, que a través de cuentos breves procuraba modificar pensamientos, emociones, conductas de sus pacientes, basándose en la premisa de que todos tenemos en nuestro interior recursos suficientes para superar las situaciones, los sentimientos que nos aquejan. Él también señalaba que la tarea principal del terapeuta era movilizar esos recursos. Respecto al valor terapéutico del cuento, Boris Cyrulnik, que es uno de los primeros en hablar de resiliencia en el campo de la psicología, señala que cualquier historia de vida, por más dura o trágica que sea, puede ser tolerada y superada si es transformada en un cuento. Es decir, el cuento puede ser terapéutico tanto para la persona que lo escucha como para la persona que lo escribe.
Los cuentos en realidad pueden simplificar cualquier situación, ya que generalmente encierran problemas existenciales, pero de una manera breve y concisa, lo cual hace que la persona que escucha pueda atacar dicho problema, pero en su forma esencial. Por ejemplo, una persona puede estar atravesando una situación muy compleja que lo tiene confundido, pero si ve su propia experiencia reflejada en un cuento, es posible que el panorama se le aclare, que tenga una mayor comprensión del problema, y además, dada la naturaleza festiva del cuento, el problema va a perder fuerza en su mente, la persona se va a aligerar. Vemos entonces que los cuentos pueden ser una herramienta metodológica muy buena, sobre todo cuando guardan relación con nuestras propias experiencias traumáticas. Sobre los cuentos que escribo, puedo decir que buscan justamente transmitir un mensaje de resiliencia, que es la capacidad que todos tenemos para superar el dolor emocional, la tragedia y revertir nuestras condiciones de vida. Este libro consta de 5 cuentos, que son El Chilecheque un cuento, La princesa que ríe de día y llora de noche, Las aventuras de Chichi, la tetita complejada, Lili Campanita, El valor de un verdadero amigo y Sueño de pescador. Bien, para terminar, quiero agradecer esta tarde a todas las personas que han contribuido con la publicación de esta pequeña obra, especialmente a mi querido amigo Ferdinando Pisani, que fue el que me incentivó a escribir, sobre todo en momentos difíciles como medio para sobreponerme. También quiero agradecer a mis padres, que me han brindado todo su aliento, a Isán Rosayove, Carlos Beco, y también quiero agradecer a las personas que me han ayudado a organizar este evento, a la Casa de la Literatura, Ricardo Migúez, Javier Garbich, a mi tía Abigail Llove, ¿no? Muchas gracias. A continuación, si no hubieran preguntas, preferiría que no haya. No hay preguntas. Bien, no aprovecharon su oportunidad, así que vamos a pasar a narrarles un cuento que hemos preparado con mucho cariño. Para eso pido un fuerte aplauso para mi amigo Edín Vilchas, que viene desde Tarapoto a acompañarnos. No necesitas micro. Muy buenas tardes para todos ustedes. Las aventuras de Chichi, la tetita acomplejada. Había una vez una tetita muy chiquitita. Se llamaba Chichi. Ella soñaba con crecer. Ay, ¿cuándo será que el día que sea grande igual que mi mamá y mis tías tetitas? Decía suspirando Chichi. La tetita estaba harta de que nadie la mirara por lo pequeñita que era. Estoy cansada que nadie note mi presencia. Mi existencia es insignificante. Nadie nota que existo. Decía triste y llorosa Chichi. En su afán de ser percibida, empezó a cargar pesados limones y pares de medias, para que así los ojitos por lo menos se percataran del lugar que yo ocupaba debajo de las blusas. Muy pronto, muchos ojitos empezaron a notar su presencia. Sin embargo, Chichi no estaba contenta, porque se daba cuenta de que finalmente no era ella la que llamaba la atención, sino únicamente los limones que cargaba. Además, estaba muy cansada de llevar tanto peso y tenía mucho miedo de quedarse pequeñita para siempre, ya que en su pueblo las abuelitas decían que aquellas tetitas niñitas que llevaban mucho peso nunca más crecían, sino que se quedaban enanas. Desilusionada iba Chichi cabizbaja, lamentándose por ser tan pequeñita. De pronto, una tetita ancianita y arrugadita, pero muy sabia y dulce, le dijo en un tono tierno:
paciencia, Chichi. Pronto florecerás y crecerás como un melón maduro. El día inevitablemente llegará. Chichi se quedó muy sorprendida por las palabras de la anciana, aunque a decir verdad no entendía muy bien a qué se refería. Un poco más tranquila, alentada por las palabras de la sabia ancianita, iba Chichi soñando con el bien que sería tan grande como su mamá y sus tías, cuando de repente se le apareció un gracioso duende que vivía en el bosque, quien empezó a reírse traviesamente de ella. ¡Tetita chiquitita! Yo sé lo que te pasa. ¿Crees que nadie nota tu presencia? Aparte de ser una tetita chiquitita, eres una tetita complejada. Pero para que veas que me caes muy bien, te voy a decir un secreto ancestral. Murmuró en tono sigiloso el duende. ¿Ves allá? ¡El Toé! Acércate y cuélgate de uno de sus flores de color melón y dile: señor Toecito, deme permiso por favor para colgarme de uno de sus flores de color melón y así ser una tetita grande. Así lo hizo nuestra amiga chiquitita, ante lo cual don Toé le respondió: Claro que puedes hacerlo, niña, pero hazlo despacio que ando un poco mal de la columna. Gracias, señor Toecito, dijo Chichi muy emocionada y acto seguido se colgó de don Toé. Inmediatamente comenzó a hincharse. Ante tan abrupto cambio se puso a gritar: ¡ay! ¿Qué me está sucediendo, Silvia? Creció y engordó precipitadamente. Se puso tan gordita que no podía ni moverse. Muy triste, Chichi se puso a llorar. El duende del bosque, que estaba escondido detrás de un pequeño arbusto, salió y empezó a reírse. ¡Pareces una pelota! Oye, deberías de darte más vergüenza. Aparte de ser acomplejada y chiquitita, eres una tontita. Pero don Toé lo hizo callar. Ya cálmate, niña. No llores. Todo tiene solución en la cosa que Dios nos da. Cuélgate nuevamente de uno de mis flores de color melón, pero recuerda que hablo despacio porque ya estoy muy abuelo. Dicho esto, Chichi hizo un gran esfuerzo por colgarse nuevamente de la flor. Al llegar al suelo, ya era pequeñita como siempre. ¡Ay! Gracias, señor Toecito. De nada, niña. Pero recuerda que aunque eres chiquitita, Aunque nadie note tu presencia, Dios sí lo hace. Y sabe dónde estás, a pesar que estás detrás de esas blusas. Pero algún día comprenderás que serás para alguien, como el sol y la lluvia son para nosotros los vegetales de la selva. Chichi regresó a su casa muy contenta con la lección aprendida y se quedó tranquila siendo pequeñita. Sin embargo, pasaron unos cuantos días y se dio cuenta de que muchos ojitos notaban su presencia. Al principio ella estaba muy contenta de que la mirasen, pero luego empezó a sentir vergüenza de ser siempre el centro de atención. Y después empezó a preocuparse porque los chicos le decían que se veía bien rica. Los bebitos la miraban con ojos golosos. Ella se acordaba de las palabras de la tetita ancianita, quien le dijo que un día crecería hasta parecer un melón maduro. Y como a ella misma le gustaba mucho esta fruta, tenía mucho miedo, porque pensó que se la querían comer. Cada vez que veía a un chico o un bebito, Chichi corría a esconderse para que no la mirasen, pues podría darse el hecho de que se la comieran por lo rica que se veía. A medida que pasaban los días le era más y más difícil correr, porque al hacerlo se sacudía de un lado a otro, y esto hacía que ella se sintiera como una gelatina y se viera aún más rica y refrescante, por lo que su temor de ser comida iba en aumento a la par de su tamaño. Movida por este temor, Chichi se escondió tras unos ajustados sostenes. Estaba menos asustada, ya que casi nadie la miraba por lo pequeña e inmóvil que se veía. Sin embargo, Chichi no estaba feliz, porque allí, detrás de aquel sostén, se sentía constreñida, oprimida e incómoda. ¡Ay! ¡Qué incómodo es estar aquí! ¡Yo quiero ser libre! Decía Chichi sudorosa. Entonces, aún temerosa, se liberó de aquel sostén y buscó otra solución. Ella había escuchado que para no crecer algunas tetitas se quemaban su naricita con una cuchara caliente,
Y era justamente eso lo que ella iba a hacer. Cogió una cuchara, la puso al fuego y ¡zas! Se quemó una y otra vez, pero no se encogió. Lo único que pasó fue que estaba roja y adolorida. Decidió entonces Chichi unirse a un grupo de autoayuda para tetitas deprimidas. Allí conoció a muchas amigas, todas se querían mucho y eran muy buenas compañeras. Pero Chichi a veces se ponía triste por algunas historias que las demás tetitas contaban. Una de ellas contó entre lágrimas que se sentía muy insatisfecha por ser pequeña, que a nadie le había parecido atractiva y que no había podido encontrar el verdadero amor, razón por la cual había decidido hacerse un implante de silicona. Pensaba que tal vez así podría encontrar el tetito de su vida. Todas las demás tetitas le escuchaban conmovidas y en silencio. Chichi estaba a punto de preguntar si quizás el doctor podría quitarle a ella un pedazo de carne para ser más pequeña, cuando en eso una voz interrumpió diciendo: Yo pienso que el verdadero amor no tiene que ver nada con esta medida. Yo siempre fui de talla A y así encontré mi verdadero amor. Oh, mi tetito querido que hasta ahora me acompaña, a pesar de estos momentos difíciles. Pero tengo que decirles, amigas, me han diagnosticado cáncer. ¿De verdad no nos engañas, Ollecita? No, no les engaño. Pronto me estirparán y tendré que me botarán un tacho de basura. Pero no se pongan tristes. Yo quiero que me recuerden como lo que fui, porque yo siempre fui una tetita feliz, porque bailé, amé, canté y amamanté. Yo siempre disfruté de la vida y eso quiero que ustedes aprendan, a disfrutar de la vida y no estar quejándose de una forma y nuestro tamaño. Chichi regresó a su casa muy pensativa. Pasaron los días y pasaron las noches, hasta que un buen día conoció a un curioso tetito que la llenaba de sutiles halagos. Qué linda eres. Eres como un suave melocotón. Chichi se reía mucho, le daban ataques de risa a tal punto que se ponía a temblar, pero eso a ella ya no le importaba, se sentía muy feliz con aquel tetito. Pronto se casaron y tuvieron un bebito, al cual ella amamantaba. Entonces se acordó de las palabras de Don Toé y se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido. Es cierto. Para mi bebé tetito yo soy muy importante. Yo siempre tuve esta misión especial. Resulta que cuando me movía como gelatina, a mi bebé tetito le salió como almohadita. Y me bebía más rica. Y así él iba a querer mamar para ser grande, fuerte y redondito. Muchas gracias. Antes de las palabras finales, quiero decirles que este libro se encuentra al final, ¿no? Aprovechen para que la autora pueda firmar los autógrafos.